RTP. 9:17 de la mañana. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa de hoy. Él es el ingeniero Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Con él hablaremos de algo relacionado a lo que estábamos tratando, las paralizaciones y cómo han afectado al sector de los restaurantes, que es parte de, digamos, el sector de atención al público, entretenimiento y turismo. Bienvenido, ingeniero Vivero, a la mañana en RTP. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Creo que de una u otra forma el sector al que represento, el sector restaurantero, siempre tiene estos desafíos dentro del medio de su trabajo. Esperamos con ansias que haya una solución inmediata al tema, pero es clarísimo que los paros no solamente afectan en el hecho mismo de que se paralicen las carreteras y la movilización de la gente, sino la imagen de un país al cual los turistas no quieren venir, las inversiones no quieren regresar o venir, y eso definitivamente va a afectar en el futuro, no solo en el presente. Uno de los problemas recurrentes en paralizaciones que se puede ver es el problema de abastecimiento de insumos. ¿Se ha visto en este momento qué productos han sido más difíciles de conseguir, si se ha hecho más difícil de conseguir ciertos productos, y cómo ha afectado esto a los restaurantes pequeños frente a las grandes cadenas? Bueno, creo que los problemas de movilidad están muy, enfocados en determinadas zonas del país, específicamente concentrados al norte de la sierra en este momento y en la sierra en general, pero en la costa no tanto. Yo le mentiría si diría que hay desabastecimiento. Hay productos específicos como la papa, por ejemplo, de la que hemos oído, en el que más que desabastecimiento hay especulación. Evidentemente justificada en que no está llegando en los volúmenes que debería llegar. Yo creo que de una u otra forma el tema, insisto, no se ha considerado como un gran problema para que nosotros podamos seguir trabajando, seguir dinamizando las economías. El problema está en que la gente no se puede movilizar o tiene miedo de salir muchas veces de una provincia a la otra. Si ustedes ven lo que está pasando en Imbabura, es bastante triste. Nosotros tenemos socios allá que tienen prácticamente los restaurantes vacíos. Acaban de pasar un fin de semana de fiestas para las que estaban listas, para las que habían invertido, sin gente. Y evidentemente es una provincia turística. La Feria de los Ponchos en Otavalo lleva muchísimo turismo. Estaba llegando muchísimo turismo de Colombia, incluso por la activación del tren en Imbabura. Así es que creo que es la provincia donde ahora debemos concentrar nuestra atención y confiar que ahora, con la presencia del presidente de la República ahí, hayan mesas de diálogo y se pueda acabar con esta absurda forma de exigir lo que muchas personas podrían pensar o querer. Esperemos que las manifestaciones se trasladen a las mesas de diálogo y se encuentren acuerdos. No hay cómo imponer aquí las cosas, hay que buscar acuerdos porque estamos afectando a gente que no merece estar en este momento impedida de trabajar. Ingeniero, bajo esa perspectiva, también consultarle sobre lo que ha pasado en las últimas semanas con respecto a la eliminación del subsidio del diésel. Existen algunos productos que han subido de precios, el sector que usted representa, el sector de restaurantes, se han visto afectados de alguna u otra forma quizás por esa incertidumbre o especulación en algunos casos, porque justo conversábamos con el gobernador del Guayas y nos mencionaba que los precios no deberían haber subido por todos los efectos compensatorios que ha dado el gobierno. ¿Cómo han sentido esa medida desde el punto de vista de abastecerse como restaurantes y obviamente ya en el tema de brindar ese servicio? Bueno, el tema sería eminentemente especulativo. La verdad es que el valor y la subida del diésel, o más bien dicho, el eliminar el subsidio del diésel, afecta en términos muy marginales a los productos que llegan a nuestros restaurantes. Si es que han habido algunas subidas de las que no hemos recibido, la verdad, mayores noticias, deberían ser mínimas, y esto no va a trasladarse al precio final de nuestros clientes. No nos olvidemos que finalmente las economías las rigen las ofertas y las demandas.
Si es que nosotros subimos los precios ahora que el país está en una contracción, sencillamente nos atenemos a las consecuencias de que haya menos consumo y vendamos menos. Así es que si el miedo es de que nosotros como restaurantes, comidas, bares y demás, vamos a asumir una posición por una subida o por una eliminación del subsidio del diésel, es totalmente infundado. Igualmente nuestros proveedores, que en la generalidad son formales, están haciendo, evidentemente, están pasando por una serie de desafíos para poder controlar que sus proveedores a la vez mantengan los precios. Sin embargo, esto es propio, serán los primeros días, las primeras semanas, y en el futuro el mercado será el que vaya controlando o el que vaya hasta cierto punto determinando los precios de demanda de los productos. Y el diésel en realidad es un combustible que no toda la transportación ni la movilidad del país la utiliza. Entonces no debería ser un pretexto. Creo que atrás de esto, o de estos paros, de estas movilizaciones, no hay el interés de que van a subir los precios de las cosas, sino hay otros intereses que están escondidos, que tienen que ver más con la comercialización de este insumo de una forma, digamos, mafiosa, si se quiere llamar así, pero no tiene que ver con el miedo a que suban los productos, porque eso no está pasando, y si va a pasar será por las próximas semanas o días. En el sector gastronómico es un gran generador de empleo juvenil y femenino. ¿Qué tan vulnerables son estos grupos cuando ocurren paralizaciones prolongadas o problemas internos que ahuyentan un poco ese turismo nacional e internacional que los restaurantes necesitan? Bueno, estas medidas o estas paralizaciones simplemente se vienen a sumar a lo que ya venimos viviendo. Un país que de una u otra forma se ha vendido la idea muchísimo de que vivimos en un estado permanente de delincuencia, de inseguridad y demás, lo que ya de alguna forma se estaba controlando y de alguna forma la gente estaba volviendo a tener confianza, a salir, a dinamizar las ciudades. Es lo que hemos sentido al menos los últimos 2 meses, y que estábamos muy contentos con lo que sucedía. Entonces, evidentemente, esto viene a sumar al hecho de la inestabilidad, la inseguridad que mucha gente puede sentir que se dé. Los jóvenes no necesitan solamente poder salir, necesitan recursos, es decir, necesitan empleo. El sector turístico al que yo represento ha sido uno de los que más ha insistido durante los últimos años de que se regrese, por ejemplo, al trabajo por horas. Y lo hemos hecho sin lanzar piedras, sin tirar palos, sin parar la movilidad de las personas en las ciudades, en las carreteras. Lo hemos hecho dialogando con ministerios de trabajo, con ministerios de turismo y demás. Hemos logrado hasta cierto punto que esos jóvenes, a través de contestar en la pregunta de la consulta popular, sí tengan la oportunidad de trabajar, de tener su primer empleo. Y eso es como nosotros manejamos este tipo de temas. Insisto, el tema de la baja de consumo hasta cierto punto, de la contracción económica que existe en el país, no es de ahora. Esto solamente lo agudiza. El gran problema del país es el desempleo. Tenemos que trabajar y sentarnos a conversar, no sobre no quitar los subsidios o lo que sea que pueden solucionar problemas de salud, que pueden ayudar en problemas de educación y todo, sino dedicarnos a hablar de cómo generamos más fuentes de trabajo para que la gente tenga recursos para salir a consumir, y con su consumo podamos nosotros crecer esas cadenas de valor, que hayan más productos en el mercado y con ello también haya más empleo, más trabajo, más producción. Creo que ese es el gran diálogo que tiene que tener el país, y dejarnos de defender intereses de terceros que, por otro lado, cuando los consiguen, lo único que nos hacen es llenar de terror al país en relación a mantener sus negocios ilícitos a costa de subsidios que todos los ecuatorianos ponemos. Ingeniero, bajo esa perspectiva, entonces, ¿qué debe hacer el país para fomentar el empleo? Tengo datos donde más o menos aproximadamente el 95% del empleo en Ecuador se lo crean micro, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta la realidad del Ecuador, que si lo ves desde la perspectiva del emprendedor, del empresario, o desde esa área, contratar a alguien es caro.
esa es la realidad de Ecuador. Ecuador es un país muy caro para contratar en comparación a otros países de la región. Si tomamos con eso como punto de partida y lo que usted estaba mencionando en su anterior intervención, entonces, ¿qué podemos hacer para promover el empleo formal en Ecuador? ¿Qué medidas se necesitan? Bueno, yo creo que lo hemos dicho mil veces. La generación de empleo no tiene que ver con la voluntad del empresario. El empresario no contrata por voluntad, porque quiero que la gente trabaje. El empresario contrata porque tiene una ambición evidentemente de rentabilidad, porque necesita que la gente consuma sus productos, que necesita en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Y una vez que la gente consume, entonces el empresario puede ir creciendo. Y el momento en que el empresario crece y le va mejor, evidentemente las oportunidades de empleo van creciendo. Entonces, para que el empleo mejore en el Ecuador, hay que incentivarle al empresario privado, muy en especial, para que pueda venir al Ecuador, crecer sus inversiones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente reformando un código laboral obsoleto que nació para mediados del siglo pasado. Entre otras cosas, y reitero, el tema y la voluntad de los empresarios está ahí, pero siempre y cuando le den las herramientas necesarias para conseguir los objetivos corporativos de sus empresas, porque cuando consigue los objetivos corporativos de sus empresas, consigue también los objetivos personales de sus colaboradores. Nosotros de una u otra forma somos digámoslo así, una industria que generamos empleo rápido, que además no solo generamos empleo, ojo, generamos oficios. Nosotros tomamos muchas veces personas que ni siquiera han acabado la secundaria con mucha pena, pero los volvemos cocineros, los volvemos meseros, los volvemos auxiliares de cocina, bartenders, en fin. El sector turístico es una buena forma de empezar a regenerar empleo, porque además tenemos un destino turístico bendecido, 12 horas del sol los 365 días del año, una agricultura de 365 días del año. Tenemos restaurantes que ya comienzan a brillar a nivel internacional. Yo insisto, hay temas mucho más importantes, enriquecedores, que nos deberían alegrar de lo que deberíamos estar discutiendo ahora, y no de si quitar o no quitar un subsidio. E insisto, el empleo debe considerar, o quien quiera generar empleo, debe considerar ya la necesidad de una reforma contundente a una legislación laboral que no nos invita a seguir trabajando, y peor, a inversiones extranjeras a venir a nuestro país a invertir. Es la única forma de generar empleo. Una vez con empleo, una vez con liquidez en el mercado, una vez que todos estos recursos, incluso del retiro del subsidio, entren en el mercado y la gente pueda consumir, mejorar su calidad de vida, entonces veremos cómo la producción crecerá y los empresarios tendremos ahí sí la necesidad de contratar y tener más gente trabajando y mejorando su calidad de vida. Ingeniero, le quedamos muy agradecidos. Sin duda alguna, Ecuador necesita fomentar el empleo, necesita libertad para cambiar. Esperamos contar con usted en una siguiente ocasión. Con muchísimo gusto, e invitarle a la gente. La mejor forma de combatir lo que estamos viviendo en estos días es trabajando. Y para trabajar necesitamos la gente disfrutando. Ahí están sus restaurantes, ahí están sus bares, ahí están sus discotecas. Tenemos que hacer de este país un país dinámico, con vida. La vida la damos las personas, no paralizando los países, sino más bien dinamizándolos con actividad. RTP